Dice la Biblia que Dios nos ha dado armas poderosísimas para pelear las batallas espirituales y para vivir en victoria. Y una de esas armas que Dios nos ha dado es la oración. Me llama la atención que en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cuando el apóstol Pablo enumera una lista de armas que Dios nos ha dado para vivir en victoria la vida cristiana, él pone como broche de oro por último la oración. Y hermanos, la oración es poderosa para paralizar toda arma del diablo, toda obra de las tinieblas. La oración tiene el poder para paralizar al mismo infierno. Pero permítame decirle antes de avanzar que el poder no está simplemente en orar, porque todo mundo ora. Oran los santeros, oran los satanistas, oran los sicarios, todo mundo ora. La virtud o el poder no está en simplemente orar, sino en a quién se le ora y cómo se ora. Por eso yo he titulado el mensaje de hoy: oraciones peligrosas. Oraciones peligrosas. En el Antiguo Testamento hay una historia que ilustra de una manera magistral esta verdad, y se encuentra en el primer libro de Reyes, del capítulo 17 hasta el 19. Cubre la historia, y es la historia del profeta Elías cuando se enfrenta a una multitud de profetas falsos de un dios llamado Baal. La historia cuenta que Israel le había dado la espalda a Dios. Es increíble cómo Israel, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, una y otra vez le da la espalda a Dios, se aleja de Dios. Y en esta ocasión dice la Biblia que Israel se había alejado del Dios verdadero y habían ido tras otros dioses. Israel se había llenado de una cantidad de dioses, pero entre ellos había uno como que dominaba entre todos los otros dioses, y este dios se llamaba Baal. Y Dios quiso tratar con Israel acerca de esta dificultad y de este problema espiritual que Israel estaba viviendo. Y Dios levanta a un profeta de nombre Elías. Los que hemos leído la Biblia sabemos que Elías no era judío, Elías no era hebreo. A mí me llama la atención que más tarde Dios dice que allí en Israel, Elías le dice que hay 7,000 profetas en Israel. Pero me llama la atención a mí que entre los 7,000 que hay en Israel no habían podido detener el alto grado de corrupción, de idolatría que estaba atacando al pueblo. Pero Dios levanta a Elías, que era de Galad, ¿verdad? Se cree que Elías era ismaelita, pero Dios lo levanta con una pasión, con una fe, hermanos, con una autoridad impredecible de cómo Elías se enfrenta a esta situación. Y a mí me llama la atención que cuando Dios llama a Elías y Elías va para confrontar la situación de Israel, Elías no va pidiéndole a los judíos, a los israelitas, que se volvieran a Dios. Elías no va diciéndole: miren, Dios me ha enviado para que ustedes se vuelvan a Él. Como decimos nosotros cuando predicamos, de repente le decimos al pecador: mire, dele una oportunidad a Dios. Y pareciera como que si Dios está deprimido pidiéndole una oportunidad al pecador. Dios no necesita una oportunidad al pecador. Es el pecador el que necesita la oportunidad de Dios. Y a mí me llama la atención que Elías no se presenta ante Israel suplicándoles o pidiéndole que se volvieran a Dios.
Elías se presenta con una oración peligrosa que, hermanos, revolucionó no solamente el pueblo de Israel, sino que revolucionó al mismo rey Acab, porque todo radicaba en una mujer que era la mujer de Acab. Y aquí no es parte del mensaje, pero quiero dejar esto antes de avanzar como un consejo para los jóvenes o para los solteros que todavía no se han casado. Tenga cuidado con la persona que usted va a escoger para casarse, porque Acab era un hombre de Dios. Acab era hombre del pacto, era hijo de Dios, pero Acab pone su mirada en una mujer llamada Jezabel, y Jezabel viene con una serie de ideas equivocadas, idólatras, y lo induce a Acab, y a raíz de eso el pueblo de Israel entra en un deterioro sin precedentes en la historia de ese pueblo. Y así dice la Biblia literalmente en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y el versículo 1, hablando acerca de cómo Elías enfrenta la situación que estaba viviendo Israel. Elías se presenta y así dice literalmente la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita. Tisbita no es el apellido de Elías. Una vez me dijo una señora: pastor, qué bonito apellido tenía Elías. No, Tisbita no es el apellido. Tisbita es el gentilicio, porque Elías era procedente de un pueblo, de una ciudad que se llama Tisbi. Entonces Elías Tisbita dice que era de los moradores de Galaad. Dijo a Acab, oiga esto usted por favor, esta declaración poderosa que Elías le hace a Acab. No le va a suplicar que se vuelva a Dios, repito, no le va a pedir que le dé una oportunidad a Dios. Le dice esto: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando usted lee con cuidado el pasaje, se da cuenta que Elías no le dijo a Acab: no habrá lluvia ni rocío por la palabra de Jehová. Le dijo: por mi palabra. Y aquí, hermanos, miro que hay una determinación, hay una oración peligrosa que de repente la leemos, pero la leemos así sin meternos realmente a las consecuencias que tiene esta palabra. Yo me puedo imaginar a Dios cuando oye a Elías hacerle semejante declaración al rey. Miren, no le estaba haciendo una declaración ni siquiera a un presidente electo. Le estaba haciendo una declaración peligrosa a un rey que tenía el poder para agarrarlo y mandarlo a matar, mandarlo a la horca. Pero Elías le dice: no habrá, vive Jehová, que no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo puedo pensar o puedo imaginarme a Dios desde el cielo mirando a su profeta hacer semejante declaración. Quiero pensar que Dios le dijo: muchacho, lo que acaba de hacer. Pero me llama la atención que Dios ya tenía un plan. Diga conmigo: Dios ya tiene un plan. Y este día vamos a aprender, usted y yo, que cuando usted y yo echamos manos de la fe, de la autoridad, de los recursos que Dios nos ha dado, Dios ya tiene un plan para socorrerte. Él ya tiene un plan para defenderte. Él ya tiene un plan para guardarte en medio de cualquier peligro. Cuando Elías le declara esta palabra al rey Acab, Dios sabía que las cosas no se iban a poner bien. Y yo creo que Acab como que se quedó, no le dejó ni siquiera tiempo de reaccionar. Pero antes de que reaccionara Acab, Dios le dijo a Elías: Elías, vete al arroyo de Kerib y escóndete en el arroyo. Y Elías va y se mete al arroyo. Y hermanos, cuando Acab vino a despertar de semejante declaración, Elías ya no estaba metido en el arroyo, escondido dentro de la voluntad de Dios. Los que hemos leído la historia sabemos que ahí en ese arroyo Dios sustenta a su profeta con carne y pan por la mañana, carne
y pan por la tarde y bebía del arroyo, dice la Biblia. Y me llama la atención que los meseros que Dios utiliza para llevarle la carne a Elías son meseros de clase, de primera clase. Dice que eran unos cuervos. Y yo anoche estaba pensando, dije, estos cuervos, porque no creo que le llevaron la carne cruda. Los cuervos son buenos para la carne cruda, ¿verdad? Pero yo creo que había sido carnita asada. Y esto de la carne asada lo inventaron en ese tiempo. Yo creo que había sido carnita asada con una torta de carne que la llevaban en la mañana y en la tarde. Yo anoche estaba pensando y dije, ¿a dónde estaría el restaurante que estos cuervos iban y sacaban esa torta para llevársela a Elías por la mañana y por la tarde? Y Elías está allí en el arroyo. Mire, Elías se enamoró del arroyo, hermanos. Definitivamente se enamoró, se apasionó y dijo, qué bonito. ¿A cuánto le gustaría estar ahí en su casa, en una hamaca, divirtiéndose, y que por la mañana llegue una tortita de carne, ¿verdad? Y que por la tarde otra tortita de carne? Qué cuarentena, hermano. Mire, Elías estaba acabado la pena. Más de un año Elías estuvo en ese arroyo. Más de un año. Elías estaba enamorado de ese arroyo. Ya no iba a salir de ahí, estaba contento. Pero el propósito de Dios no terminaba allí. Entonces Dios tuvo que secarle el arroyo a Elías para llevarlo al otro nivel donde él lo quería llevar. Yo tengo un mensaje que se lo voy a predicar un día de estos, cuando Dios te seca el arroyo, porque a veces uno se acomoda a ese arroyo. Póngale nombre a ese arroyo. A veces uno se acomoda y dice, para que muy bien, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Aquí no me molesta nadie, aquí todo es en el mar, la vida es más hermosa y bla, bla, bla. Y de repente Dios le seca el arroyo a Elías. Y ahora Elías dice, ¿quién podrá salvarme? Eso no se lo inventó el Chapulín Colorado, hermanos. Elías, ya sin el arroyo, sin carne, sin tortas de carne, sin agua, se pone desesperado y le dijo, Dios, ¿qué acabas de hacer? Me secaste el arroyo. Dios le dijo, no te preocupes, mijo, es que vas a otro nivel. Entonces ahora vete a Sarepta de Sidón, porque allí le he dado orden a una viuda. Como siempre digo, yo pienso que lo primero que pensó Elías es, debe ser una de esas viudas ricas, ¿verdad? Que el difunto le dejó una fortuna. Y dice, pues allí vamos a comer y no hay problema, va a haber agua, va a haber comida. Lo que no sabía es que era una viuda que estaba esperando morirse. Tenía nomás un poquito de harina, un poquito de aceite, y para comerse una tortita con su hijo y morirse. Pero cuando Elías llega, voy rapidito porque esta historia ustedes la conocen, ¿verdad? Como dice mi esposa, de rechupete. Y Elías llega, y allí Elías también hace otra proeza. Estamos hablando de oraciones peligrosas. Ahora Elías hace una oración enfrente de esta viuda que está, le dice la viuda, cuando él le pide una torta, un pedazo de pan, la viuda le dice, no tengo sino un poquito de harina y un poquito de aceite. Y andaba buscando por ahí unos palitos de leña para cocer esta torta, comérmela con mi hijo y morir. Pero Elías le dice, haz como tú has dicho, veía la torta como tú has dicho, pero dame esa torta a mí primero, y después come tú y tu hijo. Fíjese que Elías como que no entendía de cortesía, ¿verdad? De éticas. ¿Te imaginas que alguien llegue a tu casa y te pide el último poquito que tienes y démelo a mí y después, si sobra, como a usted, ¿verdad? Pero aquí viene la palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 14. Elías le dice, haz como has dicho, pero darme primero a mí una torta, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Hermano, qué poderosas declaraciones que encontramos en la vida de Elías. Elías se queda tal como él lo dijo, así pasó. La historia bíblica narra que por lo menos Elías estuvo en Sarepta de Sidón
más de 2 años con la viuda, ¿verdad? Comiendo de ese poquito de aceite y de harina, y no se terminó. Yo quiero pensar que después de que Elías se va, hermanos, la viuda le quedó mucha harina, mucho aceite para mucho tiempo. Pero después de 3 años, Dios manda a Elías a Israel, de regreso a Israel. Présteme su atención aquí, por favor, porque aquí es donde de repente uno dice, bueno, qué bueno, ahora Elías va para Israel para solucionarles el problema de la sequía. Pero de acuerdo a la palabra, a la historia bíblica, Elías no fue, Dios no envió a Elías a Israel para solucionar el problema de la sequía. Dios envió a Elías a Israel para confrontar al rey Acab y todo Israel acerca de su pecado. Porque el problema, el verdadero problema de Israel y de Acab no era la sequía, como tampoco es el verdadero problema del mundo actual, no es el COVID-19. Y no estoy desmereciendo el COVID-19, lo que estoy diciendo es que el verdadero problema no es una pandemia. El verdadero problema no es un virus. El verdadero problema es que el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y Dios de alguna manera está tratando de despertar y de hacer que el mundo entre en razón de que apartarse de Dios es trágico. Alejarse de Dios es mortal. Me llama la atención que cuando Elías se presenta a Acab, Acab lo encuentra porque Acab tenía 3 años y medio buscando a Elías para matarlo. Lo había buscado por todas las cuevas, por todas las montañas, por todas las ciudades, pero no lo encontraba. Y cuando Elías se presenta a Acab, Acab le dice: ¿eres tú el que turba a Israel? Elías le dijo: no, yo no soy el que turba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado a Jehová y se han vuelto tras los Baales. Y usted conoce la historia de cómo Elías hace un evento, hermanos, sobrenatural. Le pide 2 bueyes, uno para los profetas de Baal, otro para él, y que cada quien clame a su Dios, y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios en Israel. Fue hasta después de la proeza, fue hasta después de que Elías arregla el altar y degolla a los 450 profetas de Baal, que Elías ora por lluvia y el cielo vuelve a dar la lluvia. Esa historia la conocemos todos, pero así rapidito fui dándole una reseña de lo que fue la historia de Elías y el pueblo de Israel. Y repito, el problema de Israel no era la sequía. El problema de Israel era que le habían dado la espalda a Dios. Y es exactamente lo mismo que está pasando en este tiempo. El mundo le ha dado la espalda a Dios. El mundo se ha alejado de Dios. Se ha ido tras sus propios ideales. Se han ido tras otros dioses, otros ídolos. Han hecho su propia doctrina, su propia religión. Y Dios de alguna manera tiene que despertarnos a la realidad que alejarse de Dios es mortal. Y la iglesia en este tiempo debemos de ser como ese Elías en el monte Carmelo, confrontando a todo Israel con su verdadero problema, y era su relación con Dios. Tenemos que ser como ese Moisés enfrente del Mar Rojo. La iglesia en este tiempo tenemos que ser como ese David enfrente de Goliat. Tenemos que ser como ese Josué enfrente de Jericó. Pero tristemente, la iglesia del Señor en pleno siglo XXI se ha vuelto pasiva. Simplemente la iglesia está sobreviviendo. Y esto lo digo con mucho dolor en mi corazón. La iglesia en las últimas décadas ha estado sobreviviendo nomás a la defensiva, pero no ha podido actuar, no ha podido tomar la autoridad que Dios ya nos ha dado para paralizar toda obra del diablo.
Usted se va a dar cuenta que el diablo destruye matrimonios, ataca valores morales, mata niños en el vientre de sus madres, en las clínicas de aborto. Pero la iglesia simplemente guarda silencio a todo esto. Usted va a ver que todo el mundo se manifiesta en este tiempo. Y yo no estoy diciendo que la iglesia tiene que andar en manifestaciones en la calle. La peor vergüenza que pasó la iglesia hace poco es que entre la gente que andaba haciendo vandalismo en la calle, quemando centros comerciales, quemando vehículos, quebrando, haciendo cosas en la calle, hicieron una entrevista, una encuesta, creo que fue en el área de Chicago, y el 30% de los que andaban haciendo vandalismo en la calle dijeron que eran cristianos. Que el Señor reprenda al diablo. Hermanos, los cristianos no tenemos armas carnales para pelear. Dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, que aunque andamos en la carne, o aunque estamos en este cuerpo humano, nuestras armas no son carnales. Y ahora yo quiero hablarles de una de las armas poderosísimas que Dios nos ha dado para paralizar toda obra del diablo, para desmenuzar todo intento del diablo, para arruinar nuestra familia, para arruinar nuestros hijos, para arruinar nuestra salud, para arruinar nuestra vida. Pero desafortunadamente la iglesia, hermanos, ha pasado por alto esta arma poderosa que tenemos. Usted se va a dar cuenta que las oraciones de la iglesia dejaron de ser peligrosas hace mucho tiempo. Y la iglesia ora, pero nada sucede. Y por eso es que el diablo se nos ríe en la cara, y el diablo ya no respeta una oración de la iglesia, porque la iglesia ha perdido, la autoridad ha perdido, hermanos, ese dunamis que dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, cuando vino el poder del Espíritu Santo y atrapó a los creyentes del primer siglo. Yo quiero que usted escuche las oraciones de la iglesia en el primer siglo, y usted haga sus deducciones, sus comparaciones con las oraciones de la iglesia en siglo XXI. Dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Esto fue cuando a los apóstoles los metieron a la cárcel, y después que los sacaron de la cárcel, los sacaron con amenazas, amenaza de meterlos a la cárcel, amenaza de muerte si seguían hablando de Cristo. Y mire cómo ellos oraron. Cuando usted lee los versículos anteriores, usted va a ver que el Señor mira sus amenazas y le cuentan a Dios lo que está pasando. Pero el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, cuando los cristianos oraron, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo lo que significa es sin miedo, con sagacidad, sin temor a nada. Y en el capítulo 2, versículo 43, de allí de Hechos también, dice la Biblia que sobrevino temor. Oiga usted la dimensión de lo que le estoy hablando. Sobrevino temor a toda persona. ¿A cuántas personas? A toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Y dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, esas son oraciones peligrosas. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia hizo una oración y metió temor en toda la ciudad? Metió temor en todo el barrio, metió temor en todo el vecindario. ¿Cuándo fue la última vez que los cristianos hicimos una oración y el infierno puso a temblarse? Y hermanos, se paralizó cualquier mentira que el diablo estaba queriendo levantar en contra de su iglesia. Y hoy yo quiero hablarles acerca de cómo hacer que nuestras oraciones se vuelvan peligrosas. Creo con todo mi corazón
que después de oír esta palabra, usted y yo ya no debemos orar igual. Nuestra oración tiene que sacudir el infierno. Nuestra oración tiene, hermanos, que poner a temblar al diablo y sus demonios. Nuestra oración tiene que paralizar todo intento del diablo en contra de nuestra familia, de la iglesia, de nuestros hijos. Oraciones peligrosas. ¿Qué hacer para que nuestra oración se vuelva peligrosa? Dos cosas. Número uno, convierta su oración en una declaración profética. Y antes de juzgarme, déjenme avanzar. No estoy hablando de esas declaraciones locas que de repente la gente hace por allí y dice cualquier cosa que le viene a la mente. Vamos a darnos cuenta ahora cómo una declaración profética puede paralizar toda obra del diablo, cómo puede frustrar todo plan del enemigo. Y mire que tengo criterio para hablarle estas cosas, porque lo he vivido en más de una ocasión. Como una declaración profética hecha basada en el poder de la palabra y con la fe puesta en Jesucristo puede arruinar todo plan del diablo. No hay nada que pueda resistirse a una declaración profética bien direccionada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que nuestra oración se vuelva peligrosa en contra del reino de las tinieblas es convertirla en una declaración profética. Ya no esas oraciones rutinarias, tradicionales que no asustan a nadie, hermanos, sino esas oraciones que pone al infierno a temblar. Como cuando Elías fue y se le presentó a Acab y le dijo: vive Jehová, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que a partir de hoy no caerá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! Hermanos, qué sagacidad de hombre. Lo segundo que tenemos que hacer para que nuestra oración se vuelva peligrosa es lleve su oración a la tercera potencia. Déjeme le explico. Llevar su oración a la tercera potencia tiene que ver con tres cosas. Número uno es lo que Dios ha dicho en su palabra. Acuérdense que estoy hablando que tiene que convertir su oración en una declaración profética. Pero en la tercera potencia, número uno, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Número dos, lo que usted cree de esta palabra. Porque aquí es donde viene, hermano, lo interesante. No se trata nomás de declarar la palabra, porque podemos aprenderlo la palabra, ¿verdad? Como, perdóneme la ilustración tan teológica, como cuando le enseñamos a un perico a hablar, ¿verdad? Y el perico repite todo lo que se le dice. Podemos aprender la palabra de esa manera, pero sin que tenga el peso de la fe genuina que usted tiene en la palabra. Entonces, es lo que Dios ha dicho, pero también lo que yo creo, lo que usted cree. Cuando usted declara la palabra que Dios ha dicho y que usted cree, hermanos, lo confiesa con su boca, porque lo tercero aquí es lo que usted está declarando. Déjeme, le voy a repetir esto porque esto es poderosísimo. Lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que usted cree en fe y lo que su boca está hablando. Esa es una declaración profética a la tercera potencia, que cuando el diablo está al frente de una oración tal, no tiene otra alternativa que huir, no tiene otra alternativa que soltar aquello por lo cual tú le estás ordenando. La razón por la que nuestras oraciones no son peligrosas para el reino de las tinieblas es porque hacemos oraciones desatinadas y declaramos pasajes de la Biblia que ni siquiera los estamos viviendo. Declaramos pasajes de la Biblia que ni siquiera los estamos creyendo. Usted va a ver que en medio de este caos, de esta pandemia que estamos viviendo, el Salmo 91
se hizo viral entre los cristianos. Pero cuando usted lee el versículo 1 del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí ya lo dijo todo. Para tener todos los beneficios del Salmo 91, usted y yo tenemos que habitar al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar? Habitar es plantarse, establecerse. No dice el que visita el abrigo del Altísimo, el que de repente se acerca al abrigo. No, el que habita, el que hizo su morada, el que se estableció, que nada ni nadie lo mueve de allí. Cuando usted y yo vivimos bajo ese abrigo, tenemos todas las promesas del Salmo 91 y todas las promesas de la palabra del Señor. Entonces tenemos que convertir nuestra oración en un decreto profético, en una declaración profética. No vamos a declarar nada que no esté respaldado por la palabra del Señor. Quiero terminar con 3 elementos imprescindibles que hacen una oración peligrosa. 3 elementos imprescindibles que hacen una oración peligrosa. Hermanos amados, creo con todo mi corazón que Dios nos envía esta palabra porque Él tiene un plan maravilloso para la iglesia, para la familia Manantial que estamos aquí, pero para la iglesia en todo el mundo que están allí escuchándonos en su casa. Dios tiene un plan maravilloso para la iglesia. Dios nos está revelando un secreto, hermanos, que si tú y yo lo agarramos, si tú y yo abrazamos esta palabra, la hacemos parte de nuestro diario vivir, nos va a cambiar la vida para siempre. Va a cambiar el destino de nuestro matrimonio, va a cambiar el destino de nuestros hijos, va a cambiar el destino de nuestra familia, va a cambiar el destino de la iglesia. Porque, hermanos, tenemos autoridad, tenemos la presencia de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la sangre de Jesús, tenemos todo lo que necesitamos para hacer temblar al mismo infierno. Pero hemos perdido por alto algunos valores de la vida cristiana, y es la oración. ¿Sabe usted por qué es que el diablo pelea para que los cristianos no oren? Y usted no diga nada, no levante la mano, no mire para los lados. Pero las estadísticas son alarmantes. 95% de los cristianos evangélicos no tiene una vida de oración. Es más, hay muchos creyentes que no oran ni siquiera para comer, ni siquiera para acostarse, ni para levantarse. Levanta rápido, tengo que ir al trabajo, no tiene tiempo para orar. Las estadísticas no mienten, hermano. 95% de los cristianos evangélicos no tiene una vida de oración. Ahora ya se dio cuenta por qué es que la iglesia está como está. Porque el diablo sabe que si nos roba esta arma tan poderosa de la oración, el diablo sabe que nos va a mover para donde él quiera. Por eso usted va a mirar ahora a la iglesia más metida en política que en evangelismo. Qué interesante que para andar vandalizando centros comerciales y agrediendo a personas, allí tuvieron tiempo para salir. Pero cuando los invita a evangelizar no quieren salir. Entonces nos damos cuenta que la iglesia ha perdido su sabor, porque ha perdido de vista esto tan importante que Dios nos ha dado. Yo quiero terminar enseñándoles 3 elementos imprescindibles que no deben de faltar en su oración para que su oración sea peligrosa. Mi propósito es que a partir de hoy su oración sea una oración peligrosa para el reino de las tinieblas.
Yo me recuerdo hace unos años que estábamos intercediendo por un problema que estaba a 4.500 millas de acá, por un problema de muerte, era un problema de muerte. Me acuerdo que cuando nos reunimos para orar por ese problema, el Espíritu Santo le reveló la estrategia a uno de los pastores que estábamos reunidos y dijo: oren y pídanle a Dios que envíe ángeles guerreros a ese lugar, y que todo lo que el diablo está planeando hacer en este momento se desbarate. Y oramos así una oración, porque yo tenía que predicar en 10 minutos, tenía yo que subir al púlpito a predicar. Hicimos una oración rápida y exactamente en el mismo minuto que hicimos la oración pasó lo que estábamos orando, a más de 4.000 millas de acá. Hermano, la oración tiene el poder para paralizar toda obra del diablo. Más tarde el apóstol Santiago dice en el capítulo 5, hablando de Elías: Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías tenía las mismas dificultades que tú y yo tenemos. Elías tenía las mismas emociones, se contristaba, se cansaba, se deprimía. De hecho, se metió a una cueva queriendo morir. Elías tenía las mismas dificultades que usted y yo tenemos. Pero cuando él declaró esta palabra en frente de Acab, hermanos, se paralizó toda obra del diablo, porque hizo una declaración profética a la tercera potencia. No se le olvide eso, por favor. Lo que Dios había dicho, lo que él estaba creyendo en su corazón y lo que su boca estaba confesando. 3 elementos imprescindibles para que tu oración y mi oración sea peligrosa. Número 1, su declaración profética siempre debe estar en armonía con la palabra de Dios. Por eso es que yo, hermano, estoy en total desacuerdo con la gama de profetas que en este tiempo se han levantado, profetizando cualquier cosa sin que esté en la Biblia. Creo firmemente en la profecía, hermano, defiendo firmemente la profecía. Este es un ministerio profético. Todo lo que usted mira, lo que tenemos, lo que somos, hermanos, en base a que hay una palabra profética que le hemos abrazado, la hemos hecho nuestra y la hemos activado. Creo firmemente en la profecía, pero no creo en todas las locuras que la gente anda haciendo en este tiempo. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que hacer para que nuestra oración se vuelva peligrosa en contra del reino de las tinieblas, su declaración profética siempre, no algunas veces, no, siempre tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. No olvide eso, por favor. Si no está en armonía con la palabra de Dios, cuidado. Usted no tiene la idea la cantidad de profetas que el diablo me envía para decirme cualquier cosa que se les ocurre. Pero cuando yo mido por la palabra de Dios el origen de esa profecía, me doy cuenta que el diablo nomás me estaba mandando una palabra para confundirme, para engañarme. Hermano, por eso es bien importante que tú conozcas la Biblia. Porque cuando tú conoces la Biblia y viene alguien diciéndote Dios me dijo, tú tienes, si Dios le dijo, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Porque Dios no contradice su palabra. Entonces, número 1, esa declaración profética siempre tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Número 2, su declaración profética debe estar sustentada por lo que usted cree. Déjeme, me tranquilizo para decir esto, porque es bien importante que usted y yo lo sepamos. Nunca se atreva a declarar algo que usted no cree. Eso puede ser mortal. Su declaración profética tiene que estar sustentada por lo que usted cree. Jesucristo dijo que si tenemos fe
como un granito de mostaza. Le podemos decir a un monte que se quite de allí y se tire al mar, y si no dudamos en nuestro corazón que lo que estamos diciendo va a ser hecho, dice, lo que digamos será hecho. O sea, mi declaración profética tiene que estar sustentada por la Biblia, pero también tiene que llevar el peso, tiene que estar sustentada por aquello que yo creo. Hermano, te estoy entregando gemas espirituales. Cuando tú declaras la palabra, cuando tú profetizas la palabra, porque nuestros decretos tienen que ser decretos de la Biblia, no decretos locos que me invento yo. Decretos de la Biblia, ya los decretos están en la Biblia. Simplemente tenemos que declararlos en fe. Tenemos que recibirlos, tenemos que hacerlos nuestros y declararlos en fe. Entonces el primer elemento imprescindible para que una oración sea peligrosa en contra del reino de las tinieblas es que tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Y segundo es que debe estar sustentada por aquello que creemos, por aquello que sustentamos con nuestra fe. Y por último, lo dejé por último porque aquí es donde viene la bomba. Mi declaración profética tiene que salir de una boca que siempre es una fuente de bendición. Déjenme profundizar más en esto. Es triste mirar a personas profetizando, declarando, haciendo declaraciones peligrosas en el reino de Dios, pero con una boca que es una fuente doble. Hermanos amados, no podemos darnos el lujo nosotros de pasarnos todo el día chismeando, murmurando, criticando, maldiciendo y hablando cualquier cosa que se nos venga a la mente, y después querernos parar enfrente de un problema o de un demonio y profetizarle derrota en el nombre de Jesús. Eso será peligroso y mortal. Por eso lo dejé por último, porque aquí es donde el diablo le está dando un gancho al hígado a la iglesia y a los cristianos. Hermanos, los cristianos han perdido el cuidado en estas cosas y piensan que porque declaran una palabra que está en la Biblia, que porque la profetizan, que porque tienen soltura de palabra, eso se va a llevar a cabo, pero con una boca que es una fuente doble. La palabra de Dios dice que una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. Dice que el árbol bueno no puede dar fruto malo, ni viceversa. Entonces, lo tercero para que mi oración sea peligrosa en contra del reino de Satanás es que siempre tiene que ser una fuente de bendición. Siempre tiene que ser una fuente de bendición. Lo primero que yo quiero animarlos a ustedes en el nombre del Señor es a pedirle a Dios que nos dé un vocabulario agradable para Dios, un vocabulario que honre a Dios, un vocabulario, hermanos, que lleve también alegría a aquellos que nos rodean. Porque Satanás sabe, los demonios saben. En una ocasión Pablo iba entrando a una ciudad, dice la Biblia que una muchacha los iba siguiendo y la muchacha decía: estos son siervos del Dios Altísimo que vienen para anunciarlos el camino de la verdad. Hermano, cualquiera se va en el viaje, como dicen en griego, ¿verdad? Cualquiera se equivoca. Y mire, en este tiempo una muchacha que empieza a decir eso así, de desconocido, luego la ponen de diaconisa, la ponen de directora de los intercesores, etcétera. Pero el apóstol Pablo volvió con la mujer y le dijo: espíritu de adivinación, fuera. Y la mujer quedó libre. Entonces el diablo sabe quién es quién. Por eso es que nuestras oraciones no se ponen peligrosas y el diablo no se asusta con esas oraciones que van mezcladas, que entre murmuración y declaraciones proféticas. Entonces tenemos que aprender. De hecho, hermano, saber orar
tiene que ver con saber hablar. Orar bien no tiene que ver nada con aprendido, ¿verdad? Porque si nos aprendemos las oraciones, entonces caemos en la misma rutina de antes, ¿verdad? ¿Se acuerda las oraciones que hacíamos antes? Yo, pecador, me confieso delante de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y bla, bla, bla. Y son oraciones poderosas, pero vacías en el corazón de la persona que las dice. Entonces, hermanos, tenemos que hablar un idioma que encaje con la palabra del Señor. Y miren, que esto es el meollo del asunto, esto es lo medular en la vida cristiana. Por eso es que el diablo ha ensuciado tanto el lenguaje evangélico, porque está mezclado. No podemos nosotros, hermanos, quererle presumir al diablo algo que no somos. Esto ustedes ya lo saben, lo he repetido muchas veces, pero las estadísticas afirman que 7 de cada 10 personas allá afuera ya estuvieron en una iglesia. Ya fueron ministros, ya predicaron, ya enseñaron, ya cantaron en el coro, ya tocaron un instrumento, ya hicieron cualquier actividad cristiana. 7 de cada 10 allá afuera. Pero quisieron tener una doble vida. Quisieron estar en el altar, tocando las cosas sagradas, pero también en el mundo, disfrutando de los placeres del mundo. Teniendo el mismo vocabulario que el mundo tiene, hoy diciendo los mismos chistes que el mundo cuenta, mirando las mismas películas que el mundo mira, mirando todo. Y usted va a ver que ahora en este tiempo el modernismo que se metió en la iglesia piensa que alguien que habla así es un religioso. Religioso es el diablo, hermanos. La Biblia sigue siendo eficaz y sigue siendo, hermanos, novedad para nosotros. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que hablar, dice la palabra del Señor, que nuestra palabra sea sazonada con sal. Que nuestra palabra sea una palabra que edifique, que alegre, que bendiga a todos los que están a nuestro alrededor. Hermanos, si estos elementos que hemos estudiado hoy los hacemos parte de nuestras oraciones nunca más van a ser igual. Y usted verá, oro al Señor con todo mi corazón para que esta palabra la metamos en nuestro espíritu, la metamos en nuestro ADN, la hagamos parte de nuestro diario vivir, y que esta palabra pueda ser el modelo de oración que a partir de hoy usted y yo tengamos. Y usted va a ver que si nuestra oración, hermanos, se ajusta a lo que la palabra de Dios nos dice, la oración es el arma más poderosa. Es como una dinamita. Cuando un creyente ora basado en estos principios, haga de caso que es como que le está mandando un misil al reino de las tinieblas. Satanás tiene que huir. Satanás tiene que soltar a nuestras familias. Yo me he dado cuenta, le voy a decir esto así entre líneas, pero como humano todos tenemos esos descuidos que de repente, por lo que usted le quiera poner, por atraso, por lo que sea, de repente nos comemos. Pero yo me he dado cuenta de una cosa, y mis hijos lo saben. Siempre que por las ocupaciones del ministerio, del trabajo, por lo que sea, ando haciendo cosas y de repente bajo la guardia en la oración por mis hijos, porque oro por mis hijos cada rato. En la mañana, a cada rato oro por ellos. Pero cuando de repente por las ocupaciones de la vida como que bajo tantito ese nivel de oración, de repente me doy cuenta que les empiezan a pasar cosas desagradables a ellos. Y un día el Señor me despertó en la madrugada y me dijo: no dejes de orar por tus hijos, porque si tú dejas de orar, el diablo se va a querer ensanchar sobre de ellos. Ellos pelean también sus batallas, porque ellos tienen esa libertad de orar también. Pero la oración de un padre, esto es lo que quiero hablar, y quiero decírselo puntual a los padres. La oración de un padre por su hijo, el diablo la respeta.
La oración de un padre, de una madre por su hijo, el diablo no la puede pasar por alto. Así que yo quiero, hermanos, que su próxima oración haga temblar al infierno, que su próxima oración paralice toda obra del diablo que quiera levantar en contra de tus hijos, de tus nietos, de tu familia, de tu salud, de todo lo que tú eres. Que tu próxima oración haga temblar al reino de las tinieblas. Póngase sobre sus pies, por favor. Y a mis hermanos y amigos que nos están escuchando, quiero animarles para que su próxima oración, usted mete estos elementos que hemos estudiado en este día. Estoy seguro que nunca más oraremos igual. Somos la iglesia del Señor, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la gloria de Dios con nosotros. Y vamos a orar confiados en el poder de Dios que nos sustenta, que nos abraza, que nos bendice. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Deja que la gloria de Dios en este día te abrace, te bendiga. Deja que el poder de su presencia te ministre. Padre, gracias. Gracias, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es infalible. Tu palabra se defiende sola. Tu palabra es verdad. Vamos, levanta tus manos al cielo y dile: Dios, gracias por tu palabra. Yo ya no quiero ser igual. Dile: Señor, yo quiero hacer oraciones peligrosas, oraciones que paralicen toda obra del diablo, oraciones que alejen toda obra infernal de mis hijos, de mis nietos, de mi familia, de mi matrimonio. Hermanos, tenemos la presencia del Señor, tenemos la palabra de Dios, tenemos la sangre de Cristo. Y cuando tú oras apegado en las verdades de Dios que están en la palabra, son oraciones peligrosas. Nunca más el enemigo va a robarnos lo que Dios nos ha dado. Y mientras la iglesia aquí está orando, yo quiero animar a mis hermanos que están allá escuchándonos a que hagamos una oración también este día. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, me comprometo hoy a cambiar mi estilo de oración. Me comprometo hoy hacer de estos elementos que he aprendido en este día el estilo de mi oración. Mi oración tiene que estar enfocada en las promesas de Dios, lo que Dios me ha dicho en su palabra. Mi oración tiene que estar sustentada por lo que yo creo de esa palabra. Y mi oración tiene que estar sustentada por un vocabulario que dé gloria y que dé honra a Dios. Yo no puedo seguir hablando mal. Yo no puedo seguir criticando. Yo no puedo seguir murmurando y pensar que le voy a orar a un problema y el problema va a desaparecer. No, porque el diablo no respeta cosas de memoria. El diablo respeta el peso de una oración que va respaldada por la gloria de Dios. Esa oración que va a la tercera potencia. Lo que Dios ha dicho, lo que yo creo y lo que confieso con mi boca. Padre, bendigo cada oyente en este día. Bendigo cada hombre y cada mujer alrededor del mundo. Y declaro que el poder de la gloria de Dios está allí con ellos. Mientras la iglesia está orando aquí, me ayuda a orar. Yo quiero dirigir una invitación amable a mis amigos que están ahí escuchándome. Amigo, Dios te ama y te ama de verdad. Él te ama más de lo que tú te imaginas. Hoy puede ser un gran día para ti, porque Dios tiene planes hermosos para tu vida. Tiene planes hermosos para tu casa, para tu familia. Te quiero ofrecer el precioso regalo de la salvación a través de Jesucristo. Entrégale tu corazón a Cristo hoy y tú tendrás parte también a esta bendición grande de orar de una manera efectiva. Y que tu oración también sea peligrosa en contra del reino de las tinieblas. Quiero que repitas conmigo esta oración. Mientras la iglesia aquí me ayuda a orar, repite conmigo esta oración. Si nunca le has entregado tu corazón a Cristo, repite conmigo: Dios, te doy gracias porque tú me amas de una manera increíble.
Gracias porque moriste en una cruz por mí. Ahora te entrego mi corazón para que tú lo habites. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te quiero servir y te quiero amar el resto de mi vida. Mi amigo querido, si tú hiciste esta oración conmigo por primera vez, tú eres un hijo de Dios con todos los derechos legales de un hijo. Busca un lugar en donde congregarte, ahí en la ciudad. No sé en qué país, en qué ciudad me escuchas. Busca un lugar en donde puedas ser alimentado por la palabra del Señor. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Aquí hay una familia, aquí hay un amigo. Te quisiera conocer, quisiera abrazarte y quisiera ayudarte en tu crecimiento espiritual para la gloria del Señor. Gracias por haber estado allí con nosotros. Bendigo las naciones, bendigo cada familia de la tierra, bendigo cada continente y declaro la gloria de Dios, llevando alivio, llevando libertad, llevando sanidad a los cuerpos. Iglesia, ayúdeme aquí a orar. Yo siento en mi espíritu que hoy hay milagros que Dios va a hacer a personas que están allí en su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, declaro la palabra tuya, la palabra que tiene el poder para cambiarlo todo. Dice tu palabra, Señor, que tu palabra es como fuego que devora todo a su paso. Y declaro tu palabra como fuego, quemando todo virus del diablo, todo COVID-19, quemando toda enfermedad, todo cáncer, todo diabetes. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro el poder de la gloria de Dios. Mi hermano, mi amigo, tú que estás ahí en tu hogar, si estabas esperando un milagro de Dios, levanta tu mano derecha al cielo hoy, en señal que tú recibes la palabra. Y declaro el poder de la sangre de Jesús paralizando toda enfermedad para la gloria de Dios y para testimonio de su poder. En el nombre de Jesús declaro sanidad por el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, gracias hermanos y amigos que están allí conectados. Agradecemos de verdad que hayan estado allí. Deseamos que la gracia del Señor sea con ustedes. Si el Señor nos regala vida y Él no ha venido todavía, aquí nos miramos el próximo domingo para entregarles un mensaje más de la palabra del Señor. No se les olvide que nuestras oraciones tienen que ser oraciones peligrosas.